de suscribirte. Hoy vamos a mirar al abismo desde los ojos de la soberanía. El cielo no siempre estuvo marcado por la guerra. Hubo un tiempo silencioso, sagrado, inalterado, en que todo en el reino celestial vibraba en perfecta armonía. No había sombra, ni duda, ni rebelión. Solo la gloria de Dios expandiéndose como un río de luz que lo inundaba todo. Y en medio de esa majestad fue formado un ser. No surgió por accidente ni necesidad. Fue deseado, imaginado y creado por Dios mismo con un propósito claro y un brillo singular. Su nombre era Lucifer. Nadie como él, nadie tan cercano. Era un querubín protector, cubierto de piedras preciosas, ónice, jaspe, esmeralda, carbunclo. Su forma irradiaba perfección, como si el propio cielo hubiera sido esculpido en él. Su andar no dejaba huella, pero su presencia transformaba el espacio. Allí donde él pasaba, la alabanza crecía, como si cada rincón del cielo reconociera su esplendor. Lucifer no era un sirviente más, era un portador de gloria. Y su nombre, portador de luz, no era solo un título, era su esencia. Su sonido en el aire era música, su voz una melodía sin disonancia. Su sabiduría, refinada por el mismo fuego eterno, había sido creado para reflejar, no para brillar por sí mismo, sino para proyectar la gloria de quien lo había formado. Era un espejo de la belleza divina. Pero algo ocurrió, algo imperceptible al principio. Un pensamiento, apenas una chispa, surgió en lo más profundo de su conciencia. No fue un acto, no fue una palabra, fue una pregunta. ¿Y si esa luz que él portaba no debía ser reflejada? ¿Y si podía guardarla para sí mismo? El orgullo no llegó con estruendo, llegó como un susurro, silencioso, suave, razonable, y en ese susurro comenzó la caída. Al principio, nada en el exterior cambió. Lucifer seguía ocupando su lugar junto al trono, sus alas extendidas sobre la gloria de Dios, su voz entrelazada con los cantos de los demás seres celestiales. Nadie lo señaló, nadie lo acusó, porque el cielo no conocía la sospecha, pero dentro de él el eco de aquel pensamiento comenzó a repetirse, como una gota persistente cayendo en una piedra, un goteo lento, insistente, venenoso. ¿Y si yo? ¿Y si fuera más? ¿Y si pudiera ser igual o superior a aquella criatura gloriosa creada para exaltar al Creador? Comenzó a mirarse a sí mismo, se contempló, se deseó. La luz que debía reflejar hacia el trono la curvó hacia sí mismo. Ezequiel, el profeta, siglos después escribiría palabras que parecían haber sido arrancadas del corazón de esa criatura caída. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. No fue impuesta, no vino de fuera. La maldad brotó como una grieta interna, un deseo secreto, no confesado, una sed de trono. Lucifer empezó a amar su propio reflejo más que al rostro del Altísimo. El incienso de la adoración que antes elevaba al Creador empezó a parecerle apetecible. Quiso respirarlo, quiso sentirlo en su piel. Lo que una vez fue su don comenzó a convertirse en su ruina. Su belleza se volvió un velo, su sabiduría un arma, su posición un pedestal. Y desde ese pedestal miró al cielo entero y se convenció. No quería seguir adorando, quería ser adorado. La semilla había germinado. Lo que nació como un pensamiento se convirtió en ambición, y la ambición en rebelión silenciosa. Pero Lucifer no se levantó solo. En los corredores invisibles del cielo, su voz empezó a resonar en otros corazones, no con gritos, no con violencia, con palabras suaves, preguntas sutiles, miradas compartidas que decían más que 1000 proclamas.
Una tercera parte de las huestes celestiales comenzó a escucharlo. Seres formados para alabanza, hechos de gloria y obediencia, comenzaron a inclinarse hacia otra luz, una luz falsa pero seductora, una luz que prometía poder, autonomía, tronos propios. El cielo por primera vez conoció la división y con ella la guerra. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Las palabras fueron declaradas y con ellas el desafío. La criatura perfecta se proclamó Dios, pero el cielo no tolera imitaciones. No hubo titubeo en el trono, no hubo diálogo ni tregua. No fue el Padre quien bajó la espada, fue el arcángel Miguel quien se alzó, y con él los ángeles fieles. El campo de batalla no fue de sangre, sino de gloria, y la gloria verdadera no puede ser vencida por su reflejo torcido. Lucifer no fue destruido, fue arrojado, desde lo alto cayó, y con él todos los que lo siguieron. La luz que había portado se oscureció, su nombre fue cambiado. Ya no sería el lucero, sería llamado Satanás, el adversario. Lo que comenzó como un susurro en el cielo se convertiría en un grito en la tierra. Y la guerra aún no ha terminado. No hay sonido más aterrador que el de un cielo en silencio. En aquel tiempo, que no puede ser medido por relojes, el reino de los cielos se mantuvo en una quietud antinatural, como si el universo contuviera el aliento. Las huestes celestiales, acostumbradas a cantar con una sola voz, ahora callaban. Algo invisible había cruzado el umbral del paraíso, el conflicto. Los corredores de luz que llevaban al trono estaban intactos, pero el corazón de muchos ángeles ya no lo estaba. Lucifer, ahora manchado por su ambición, no había levantado armas, no necesitó espadas para encender la guerra, solo palabras, solo visiones, promesas que hablaban de un orden nuevo, de tronos propios, de independencia gloriosa. Y otros lo escucharon, al principio, no como aliados, sino como testigos curiosos. Pero en los cielos, donde todo resuena con pureza, incluso una duda puede sonar como un grito. Las grietas comenzaron a extenderse como venas en un cristal. Miguel lo supo, no por rumores, no por informes. Lo supo porque el cielo cambió de temperatura, porque la armonía, antes perfecta, ahora vibraba con una nota disonante. No era miedo aún, era expectativa. Era como si todo el firmamento supiera que el momento se acercaba. Y entonces ocurrió. No con rugidos, no con fuego, sino con una declaración. Lucifer ya no se ocultaba. Proclamó su trono. Ya no era parte del coro. Se veía a sí mismo como compositor de uno nuevo. Su palabra era una rebelión abierta. Su mirada, un abismo. Y cuando su voz se alzó, arrastró con ella a legiones de seres celestiales. Entonces Miguel, el que guarda los secretos del cielo, dio un paso adelante, no por gloria, no por venganza, sino por fidelidad. El cielo había sido fracturado y la espada debía descender. Miguel no blandía su espada como un guerrero terrestre. No era ira lo que ardía en sus ojos, sino una determinación que nacía de siglos eternos de fidelidad. Su figura era fuego contenido, llama, sin violencia, y cuando avanzó, no lo hizo solo. Detrás de él, los ángeles fieles, cada uno distinto, cada uno creado con una función única, se alinearon. Alas extendidas, rostros serenos, no marchaban por obediencia ciega, sino por verdad, por la fidelidad inquebrantable al único digno de ser adorado. Del otro lado, un ejército de esplendor torcido se levantaba. Los ángeles caídos aún brillaban, pero su luz era como la de una estrella moribunda, bella, pero sentenciada.
Lucifer caminaba entre ellos como un rey sin corona, con la altivez de quien cree que aún puede ganar. No fue una guerra física, no hubo campos, ni montañas, ni sangre. Fue una guerra de esencia, una confrontación donde el orden se enfrentó al caos y la lealtad al deseo de supremacía. El cielo entero se convirtió en escenario y las armas no eran de hierro, sino de gloria. Y entonces comenzó. El sonido de la batalla no era como el estruendo de truenos, era más bien un canto quebrado, una armonía interrumpida, como si el universo gritara por dentro. Cada movimiento era preciso, cada golpe eterno. No había desperdicio, no había azar. Las estrellas mismas parecieron estremecerse y en medio de todo la figura de Miguel se alzaba con una luz que no era suya, sino prestada por el trono al que servía. Su espada no cortaba materia, cortaba destino, separaba lo santo de lo profano, lo eterno de lo rebelde. Lucifer no tembló, no pidió clemencia, pero en sus ojos brilló por un instante algo que no era orgullo, era la conciencia de que había perdido, no porque fuera débil, sino porque jamás fue igual a aquel a quien desafió. Y así, sin estruendo final ni clamor de victoria, llegó el momento decisivo. No hubo juicio público ni veredicto anunciado, solo una orden silenciosa, pronunciada desde el trono que jamás fue desafiado. Una orden que no necesitó palabras, porque en el reino de lo eterno, la voluntad de Dios se siente antes de ser oída. Entonces el firmamento se abrió, una grieta invisible, como un suspiro divino, separó lo que debía permanecer de lo que ya no tenía lugar. Y Lucifer, el portador de la luz, fue arrojado fuera. No cayó solo. Con él, los ángeles que habían creído su voz fueron expulsados, no como castigo sin sentido, sino como consecuencia inevitable de haberse separado de la fuente misma de la vida. La caída no fue rápida, fue prolongada, como si el tiempo mismo se detuviera para observar una danza oscura descendiendo del cielo. Figuras que una vez fueron guardianes, ahora convertidas en exiliados. Alas que habían tocado la gloria, ahora rozaban la nada. Y la tierra, todavía joven, aún en su misterio, los recibió. Allí no hubo trono, no hubo aplauso, solo el eco de lo que habían perdido. Lucifer, ahora llamado Satanás, no lloró. Pero el cielo sí lo hizo, porque lo que se había perdido no era solo un ser, sino la armonía de una criatura que fue formada para adorar y eligió reinar. Desde entonces, el reino celestial no volvió a ser inocente. El recuerdo de la rebelión quedó inscrito, no como una herida, sino como un umbral, y Miguel volvió a su lugar, no con orgullo, no con celebración, sino con la sobriedad de quien ha defendido lo que ama, sabiendo que la batalla verdadera aún estaba por comenzar. La guerra había terminado, pero la historia no, porque donde cayó la luz, comenzó la sombra. La caída no terminó en el aire, tuvo un destino, un lugar específico, un escenario ya preparado antes de que el hombre lo habitara. La tierra, oscura aún, cubierta de aguas profundas, girando lentamente bajo la mirada atenta del Creador. Era un lugar de promesa, pero también de espera, una esfera suspendida entre dos reinos, la gloria del cielo y las tinieblas del abismo. Allí fue arrojado el portador caído, no con forma de monstruo, no con cuernos ni fuego, sino como espíritu exiliado, consciente de lo que había perdido y de lo que ahora deseaba corromper. Satanás no llegó a la tierra para reconstruir, llegó para distorsionar. Y lo primero que hizo fue mirar. Miró el espacio donde la gloria de Dios algún día caminaría con el ser humano. Y juró, no con palabras, sino con intención, que haría todo lo posible por separar al hombre de su creador. La tierra se convirtió
en su escenario, no en su trono. No tenía corona, no tenía potestad legítima, pero aún conservaba influencia, inteligencia y resentimiento, porque lo que arde más en el alma caída no es el castigo, sino el recuerdo, y Satanás recuerda cada detalle del cielo, cada nota del canto, cada brillo que perdió. Esa memoria es su tormento y su motor. Y no cayó solo. A su lado, los ángeles que le creyeron. No eran aún demonios, no tenían cuerpo, pero poseían voluntad, conservaban jerarquía, estructura, órdenes que no venían del trono de Dios, sino del eco de su líder caído. El mundo invisible comenzó a tomar forma en la tierra, y en esa dimensión, inaccesible para los sentidos humanos, comenzó a alzarse una guerra que el ojo no ve, pero que la historia entera refleja. Una guerra que aún no había terminado, porque el hombre aún no había sido formado. Entonces el polvo fue llamado a respirar. El silencio de la tierra se quebró cuando Dios, con manos invisibles, formó al hombre del barro. No fue un acto distante, sino íntimo. El Creador inclinándose hacia su criatura, insuflándole aliento de vida. El primer latido humano resonó como una campana en el plano espiritual, y Satanás lo escuchó. No comprendía aún del todo el plan, pero supo con certeza que esa figura frágil, cubierta de tierra y dependiente del soplo divino, era distinta a cualquier otra creación. No era como los ángeles, no era como las bestias, era algo intermedio y a la vez superior, porque al hombre le fue dada una herencia que ni siquiera los ángeles habían recibido. La imagen de Dios. Ese detalle encendió una furia antigua en el corazón del caído, porque donde él fue expulsado, el hombre fue puesto. Donde él fue despojado, el ser humano fue vestido con autoridad. Satanás no solo veía al hombre como una criatura, lo veía como un recordatorio y como una amenaza. Y así comenzó su estrategia. No podía destruir lo que Dios había hecho, pero podía intentar corromperlo. No tenía poder sobre el cuerpo del hombre, pero sí podía hablarle al alma. Y el alma es la tierra fértil de la libertad. Satanás no quiso gobernar un infierno, quiso reclamar un jardín. El Edén no era solo un lugar de delicias, era un templo, y en su centro dos árboles. Uno ofrecía vida, el otro conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el que separa, el que despierta juicio, el que insinúa autonomía. Y justo ahí, en el límite de esa libertad, Satanás encontró su grieta, no con violencia, no con rugidos, sino con una pregunta, una duda sembrada como semilla en una tierra inocente, una mentira sutil, disfrazada de revelación. Con que Dios os ha dicho, fue solo eso, una frase, pero el eco de esas palabras aún vibra en cada rincón del mundo, porque con esa pregunta Satanás no solo desvió una conversación, sino que sembró la primera fractura en la confianza humana hacia su creador. Eva no respondió con desconfianza, respondió con lógica. Adán no gritó, no huyó, solo permaneció en silencio, y el silencio fue suficiente. Ese fue el primer triunfo del adversario, no en la desobediencia en sí, sino en haber desplazado la voz de Dios del centro de la conciencia humana. Desde entonces, el hombre sigue oyendo, pero no siempre escucha. Ve, pero no siempre discierne. Cuando el fruto fue mordido, no hubo trueno, no cayó fuego del cielo. Lo que descendió fue la conciencia, el peso de haber roto algo sagrado que ya no podía repararse con solo palabras. Y Satanás se alejó, no celebrando, no con carcajadas, sino con el frío silencio de quien sabe que su semilla había echado raíces. Desde ese día, la tierra que le había recibido como exiliado comenzó a parecerle territorio ganado, no como dueño legítimo,
pero sí como ocupante tolerado. No había trono para él, pero sí campo. Campo donde la humanidad caminaría ahora entre dos voces, una que llama a la vida y otra que susurra autonomía disfrazada de libertad. Y así el enemigo encontró su reino, no en un lugar, no en un trono de piedra, sino en las decisiones del corazón humano. Desde entonces, cada generación ha sentido esa guerra silenciosa, a veces como culpa, otras como vacío, otras como orgullo, pero en todos los casos, como distancia entre la criatura y su creador. Una distancia que no comenzó con espadas, sino con una conversación. No hay cadenas visibles, no hay fuego aún, no hay celda que encierre a Satanás ni a sus ángeles caídos. Ellos caminan, susurran, observan, como si el juicio no hubiera llegado, como si la rebelión no hubiera tenido consecuencias.